Dice la palabra del Señor: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Amén. Voy a repetir los dos textos. Y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Amén. A los que os gusta o queréis aprender de la palabra, entender la palabra, ¿puedes subir un poquito esto? Es un mensaje para escuchar. Tendrías ya que haber dado un grito al cielo con este texto, porque hay algo aquí que no concuerda en absoluto. El primer texto dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, pero el verso 7 es un verso que impresiona. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Entonces aquí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué? Porque no puede existir un hombre de la tribu de Judá que sea levita. ¿Lo pilláis? Sí, vale. Yo cuando leí esto hace años dije: Señor, explícamelo. Repito, un levita tiene que ser de la tribu de Leví por definición. Levita, sacerdote de la tribu de Leví, la tribu escogida por Dios para que fuera la tribu sacerdotal, los que se dedicaban al ministerio del sacerdocio. Pero aquí, en la Escritura, dice que había un hombre que era de la tribu de Judá, que vivía en Belén de Judá, y dice que era levita. Impresionante, me impresiona. Bueno, quizás el texto anterior explique el posterior, ¿no? No lo pilláis. No, voy a repetirlo. Quizás el texto anterior explique el posterior. El texto anterior es este: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque el drama de la falta de rey, escuchadme ya, hermanos, va a ser difícil, el drama de la falta de rey provoca situaciones como esta. Una falta de liderazgo, una falta de mando, una falta de orden provoca desorden seguro, fijo. La falta de rey en Israel provoca que haya un hombre que sea de la tribu de Judá que se atreva a ser levita. Me encanta porque si uno lee la historia, y en casa podéis repasarla, entiendo y comprendo que la tribu de Judá no daba crédito al levirato de uno de sus familiares. Voy a repetirlo. La tribu de Judá, la tribu mandada en este caso por el Señor y señalada por el dedo del Dios de Israel para ser la tribu en la cual regentaba la corona de Israel, la tribu de Judá no daba crédito, valor, no daba aval al levirato, al sacerdocio de uno de sus familiares por más cercano que fuera. Y esto me encanta porque es un ejemplo para nosotros, ¿eh? Nosotros sabemos señalar mucho al que no es sacerdote o no está desempeñando bien el sacerdocio de otras familias. Pero el que no desempeña bien el sacerdocio de nuestra familia, no sabemos señalarlo. Pero la tribu de Judá, la tribu de la estirpe real, rechazó en el desorden a este levita de su tribu. Y el rechazo, atención, esto es importante, habla mucho, el rechazo le obligó a abandonar la región de Judá. Dios quiera que vivamos en tal manera de expresión en Dios y piedad que nuestra vida señale a gente de aquí que en su fraude sacerdotal tenga que marchar. No lo entendéis. Voy a repetirlo. Dios quiera que nuestra presión a los grupos de presión manifieste
tal vehemencia y valentía que el fraude se tenga que ir de la región a vivir a otra. Gloria tenga su nombre. Y quiero denunciar a una traducción bíblica desde aquí, porque sí, porque lo tengo que hacer. Todas las traducciones hablan de este texto como está escrito, pero la traducción, Nueva Traducción Viviente, que predica sola, ¿no sabéis que hay Biblias que predican? ¿Ah, no lo sabíais? Hay Biblias que predican, es decir, que no son traducciones literales, sino lo que no entienden, el traductor lo aplica como quiere, usted se lo come y no ha leído el texto como es. La Nueva Traducción Viviente, obvia, elimina el texto número 7. ¿Puedes ponerlo, Boli? Es decir, dice, había un joven de Belén de Judá, el cual era levita. En otras palabras, está intentando decir que vivía en Belén de Judá, pero no era de la tribu de Judá. Y lo que no entienden, lo predican como quieren. Pero se tiene que evitar, al no entender las cosas, interpretarlas como queramos. La Biblia está escrita y aunque no la entienda, no voy a interpretarla como yo quiero. Lo que está escrito, está escrito. Amén. Y teniendo familia allí, en Belén de Judá, era forastero. Mi pregunta primera es, ¿de quién este hombre aprendió el levirato? ¿Entendéis lo que es levirato? El sacerdocio. ¿De quién lo aprendió? Pues de algún levita que enseñó en el desorden. Repito, es para escuchar, esto no es para, oh, qué guapo es esto, es para escuchar. El levita de la tribu de Judá aprendió el sacerdocio seguro de algún levita de la tribu de Leví que no sé si por dinero o por algún otro interés carnal y personal enseñó en desorden a una persona que no era de la tribu de Leví a ejercer el sacerdocio. Y todo esto sucede porque no hay orden ni rey en Israel. La mala enseñanza de un levita verdadero condenó a un levita falso. Y tenemos que cuidar mucho de nuestras enseñanzas, lo que decimos aún en las conversaciones de tomar café, que no pasa nada. Voy a tomar café con el hermano, cuidado, porque a veces la contradicción se normaliza cuando no hay rey, cuando no hay mando y cuando no hay orden. Esta tribu real, la tribu de Judá, que se acuerda de las ordenanzas, hace forastero al pariente desordenado. Me encanta porque no es Rubén, no es Gad, no es Aser, no es Neftalí, no es Simeón, sino es Judá. Judá mantenía una pureza especial y un celo especial por la palabra del Señor. Quiera el Señor que entre nosotros haya de la tribu de Judá, que mantengan un celo especial y que no quieren ser otra cosa. Este hombre de la tribu de Judá deseó en sí mismo ser otra cosa que no era. Ya podía entender y comprender su llamado y en su llamado ser de la tribu real, pero quiso ser sacerdote. Y quiero hablar unos minutos de esto entre nosotros. ¿Usted tiene claro su llamado? Aquí está el peso de la palabra del Señor. ¿Tiene claro su llamado o quiere ser otra cosa? Cuidado, hermano. Porque quizás usted sea como este hombre que tiene un llamado específico. Ser de la tribu de Judá es muy importante. Pero quiso ser otra cosa. Y el ser otra cosa, el querer ser otra cosa de lo que Dios quiere para nosotros, escuchen, frustra nuestra vida a pesar del éxito. Es muy importante. Es muy profundo. El querer ser otra cosa, a pesar de nuestro llamado, otra cosa de la que Dios quiere para nosotros, frustra nuestra vida a pesar de tener éxito. Hay gente que ha tenido éxito predicando, pero no era su llamado. Porque el éxito lo medimos en la forma de la carne, no en la forma del espíritu. ¿Cuál era el éxito de Isaías? ¿Hasta cuándo predicaré esto, Señor? Hasta que tengas éxito. ¿Y cuál es el éxito? Hasta que no haya gente en las calles y hasta que nadie te escuche.
¿Cómo, Señor? Te lo repito, Isaías, tu éxito será hasta que nadie te escuche, es que no puedan más de ti, hasta que te rechacen, ese es el éxito. ¿Quién diría que el éxito del llamado es que nadie te escuche? El éxito del llamado es hasta que no haya nadie en las calles. El éxito del llamado para quizás un predicador de los que quizás hay aquí no es tener una iglesia llena. El éxito del llamado quizás sea hasta que nadie te escuche. Cuando nadie te escuche, ahí vendrá el éxito del llamado. Es por eso que el orden es fundamental en el andar de una iglesia. Gente que toma posición de otro, que quiere tener cosas que Dios no desea para ellos, y como son, y hay dones en medio nuestro, pueden adquirirlo, pero no es el llamado del Señor. Por eso hay gente frustrada por no, escuchen, es muy importante, entre nosotros puede haber, y los hay, gente frustrada por no tomar las responsabilidades que Dios le da. Hay gente que es irresponsable y no toma la responsabilidad que Dios le da. Pero hay gente frustrada también aquí entre nosotros por tomar autoridades que Dios no le dio. Está el exceso y el defecto. Y uno tiene que buscar cuál es el llamado de su tribu. Otra oportunidad. El llamado de su tribu. Aquí estoy llamado. Quizás usted esté llamado a orar y se acabó. Es que yo quiero predicar, no es su deseo el deseo de Dios. Vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. A veces está en nuestro deseo el púlpito y Dios no desea el púlpito. Y esa gente se frustra, y no lo digo porque haya gente aquí que me demande, de verdad, hermanos, estamos limpios de esto, y los jóvenes, igual nadie me ha venido, yo quiero esto, quiero lo otro, de verdad. Estamos, creo que hasta el día de hoy, sanos de esto. Pero quizás haya gente que nos escucha que lo necesite. Hay gente que desea el púlpito cuando el deseo de Dios no es el púlpito, sino las rodillas. Gente que desea un micro cuando no es el micro, sino la oración en casa. El por qué no lo sé, o quizás sí lo sepa. El por qué la esplendidez del llamado siempre tiene que ver con verse o que te vea la gente. ¿Lo digo? ¿Es muy fuerte lo que digo? Es muy fuerte. Hay gente que ora para ponerse delante de un púlpito porque es una gran responsabilidad. Ciertamente lo es. Yo tengo que orar para ponerme aquí. Hermano Sisqueto tiene que orar para ponerse aquí. El hermano Pablo tiene que orar para ponerse aquí. Los siervos de Dios que transmiten la palabra tienen que orar para ponerse aquí porque es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tengo una audiencia santa. Solo que hay un problema, hermanos. El hermano Fernando tiene que orar para ponerse aquí. Solo que hay un problema. La responsabilidad es mucho más alta para orar. Porque la audiencia del predicador son los hombres. La audiencia del intercesor es Dios. ¿Plegamos ya? Yo creo que ya no hay nada más que decir, hermanos. La audiencia del que ora no es la gente. La audiencia del que ora es Dios. La audiencia del que ora es Dios. Cuando uno se pone de rodillas delante del Señor, no lo confundas, no está usted en la habitación de su casa. No está usted en el sofá, no está allí, no, cierre los ojos, aprenda, entienda de que usted en ese momento está en la habitación del Santo, delante de la presencia del ungido de Dios. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. A Dios le ofende tanto una cosa como otra. Gente que está frustrada por no tomar responsabilidades que Dios le demanda. Y gente que está frustrada por tomar lugares a los cuales Dios no le ha llamado. A Dios le ofende tanto una cosa como la otra. Y mi mensaje hoy es: respeta el llamado de tu tribu. Respeta el llamado de tu tribu. Está el Señor aquí, hermanos.
Soberbia es orgullo, un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Y he aprendido en este tiempo que tengo en mí el pecado de soberbia muchas veces, porque tanto es soberbio y altivo el que no toma responsabilidades dadas por Dios, como el que toma autoridad que Dios no le da. El que su opinión está por encima de la opinión bíblica, el que su opinión está por encima siempre de los demás, cuando es una opinión humana y no una opinión en el Señor. Respete usted el llamado de su tribu. Y para hablar de esto un poco, acabo de empezar, hermanos. ¿Sí? ¿Sigo? Me acuerdo de un canto de una mujer de Dios impresionante. En este libro de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, hubo una mujer que cantó de una manera brutal, y cuando cantó Débora se manifestó toda la doctrina en Israel, la enseñanza en Israel. Y en el capítulo 5, verso 14 y 16, Débora canta así, y no sé cómo tenía la voz, no lo sé. Igual era ronca y no sabía cantar. Pero el cántico quedó escrito. Porque hay quien de voz tiene mucha, pero no queda nada escrito nunca. Y el capítulo 5, verso 14 al 16 dice, Débora, de Efraín vinieron los radicados de Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron tus príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak también Isaacar, y se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. Ya le dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír la voz de los rebaños? Es decir, está hablando a las tribus, exhortándolas, porque prefirieron oír la voz del rebaño que la del pastor. No respetaron el llamado de su tribu. Había guerra y se quedaron en casa. El llamado a la guerra, los que tenían que pelear no lo hacen, no son responsables del llamado. Y cuando veo las virtudes de algunos de vosotros y cómo las abandonáis, cuando veo el llamado de Dios en gente que conozco bien y lo abandonan por un tiempo, tengo una mala noticia, hermanos, el llamado no tiene vacaciones. Aleluya. ¿Quién orará el 15 de agosto? ¿Quién intercederá en el tiempo de la venta en la playa? ¿Quién ayunará en verano? ¿Quién lo hará en Navidad? Ese es el tiempo de la guerra. El tiempo de la guerra no es cuando todos están. El tiempo de la guerra es cuando Dios llama en su susurro a los escogidos, a las tribus de Israel, aquellos que tienen vara de mando, aquellos que tienen las espadas, aquellos que tienen las lanzas, aquellos que tienen los escudos. Y ese llamado a la guerra está sonando en esta tarde, en este lugar. Repite el Salmo 78, verso 9 al 10. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de su Dios, no quisieron andar en su ley, soberbia, altivez. La humildad y el orden es lo que dice Jueces 5:24. Escuchen, bendita seas tú entre las mujeres, Jael, hija o mujer de Heber Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea Jael en la tienda. Porque mientras los que tenían la vara de mando, los que tenían las armas no salieron a luchar, Jael en su tienda mató a Sísara, uno de los mayores enemigos de Israel. No salió de la tienda, hermanos. Esta no estaba de vacaciones. Respetó el llamado de su tribu. Aleluya. El orden, la ordenación de Jael superó el desorden de los del mando. Vaya, cómo me ministra Dios desde aquí, hermanos, sí. Porque os digo una cosa, amigas mías, hermanas mías, cariños míos. Si ahora, a partir de ahora, estáis pensando más en lo que os vais a poner en la boda que en orar para que Dios la bendiga, no habéis nacido de nuevo. No conocéis nada de Dios.
Comprando zarcillos y pendientes y cosas y teniendo esa ansia de no sé qué hacer, dobla las rodillas. No es importante el vestido. Jael en su tienda mató con una estaca a Sísara. Fue humilde al reconocer el lugar y no se movió de allí. Y Dios prosperó a una mujer por encima de un ejército. Es impresionante. Una sola mujer por encima de un ejército. He encontrado una nueva falta en mí, una de tantas. Cuando no os ordeno, no estoy practicando amor, sino soberbia. Lo voy a repetir. Cuando no os ordeno, y es muchas veces, no estoy practicando amor, sino soberbia. Es mi soberbia en contra de Dios. No es mi amor en favor vuestro. Los que salen de su parcela y la pisan la ajena, donde Dios no los ha llamado, perecerán en su soberbia, pero los que se mantienen en la humildad de su tienda, en su llamado, matarán a los enemigos del pueblo. Lo creo. ¿Cuánta guerra puede hacer una mujer orando? Un hombre de Dios en oración. Recuerdo un hombre que en la Biblia habla de él, un rey llamado Uzías, que cometió un error. Los errores a los reyes les cuentan mucho, ¿sabéis? Tuvo un éxito rotundo, no lo pongas, Boli, voy a saltar versículos. Segunda de Crónicas 26:15, su fama se extendió hasta muy lejos. Un éxito impresionante el de Uzías. Esfuerzo en Dios, segunda de Crónicas 26:4. Hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Un buen rey. Tuvo perseverancia y búsqueda continua, segunda de Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Edificó, construyó, segunda de Crónicas 26:9. Edificó también Uzías torres en Jerusalén. Abrió pozos en el desierto y cisternas, segunda de Crónicas 26:10. Pero en un día la soberbia penetró a pesar de todo esto. Al rey le pertenecían unos privilegios de rey, pero había cosas que no le era dado hacer, segunda de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra su Dios. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Se rebeló contra Dios. ¿A quién mató? ¿A quién asesinó? ¿A quién violó? ¿Con quién adulteró? Cuando se emborrachó, no hizo nada de eso. ¿Saben qué hizo? Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar de Dios. No hay para tanto, hermanos. Si quemar incienso es adoración, ¿lo pilláis? Esto es muy grave. Lo voy a repetir. Lo que para otros hubiera sido, bueno, no, quería adorarte, Señor, porque quemar incienso no es para uno mismo. El rey quiso, voy a quemar incienso para Dios. Tuvo en su corazón eso, voy a quemar incienso, no para él. No se adoró a sí mismo, voy a quemar incienso para Dios. Pero ¿eso es tan grave? Se rebeló contra Dios y se enalteció para su ruina. ¡Madre mía! ¿Quemar incienso es tan grave? Sí, porque no le pertenecía a él. Cuidado en las charlas que no te pertenecen, en ponerte en lugares donde no te pertenecen. Tenemos un dicho muy antiguo. No te metas en camisas de 11 varas, que aún no tienes la talla. Si quiere Dios un día lo hará, pero de momento no te metas ahí. Quemó incienso para su ruina. Cuando yo era fuerte, qué peligroso es verse fuerte, ¿verdad? Verse fuerte es peligroso. Se rebeló contra su Dios, no quemó incienso contra Baal, hermanos, a Baal.
No transgredió ninguno de los 10 mandamientos. No asesinó a nadie. Él oraba y buscaba y un día quema incienso en el altar de Dios. Tan grave es cuando uno quiere ponerse en el lugar de los otros y hacer cosas que Dios no le ha llamado a hacer. A los que son importantes para Dios, Dios los juzga. ¿Lo creéis? Dios los juzga, y al usurpar la autoridad del sacerdocio, Dios lo juzgó, porque Dios enjuicia a los soberbios para bien. Otra oportunidad, para bien. Rebeldía contra el sacerdocio. ¿Será importante? Lo es. Quizás no estés de acuerdo con los sacerdotes, pero no te rebeles. Porque si te rebelas contra los sacerdotes, lo pasarás mal. Y espero que así sea, porque si te rebelas contra los sacerdotes y no lo pasas mal, es peor. Espérate. Un momento. Es que esto lo decía luego, pero me viene ahora, lo diré ahora y luego. Vale. Si no te rebelas, si te rebelas contra el sacerdocio y no lo pasas mal, es peor. ¿Por qué? Porque si no hay juicio, es que Dios no te tiene en cuenta. Es impresionante cómo dice, y se pusieron los sacerdotes contra el rey Uzías, Azarías el sacerdote y los sacerdotes, y le dijeron, sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. ¿Saben qué significa prevaricar? Prevaricar significa, es un delito que consiste en dictar a sabiendas de una resolución injusta a una autoridad, juez o funcionario. Es decir, saber que algo que estás diciendo es injusto contra alguien más alto que tú. Prevaricar. Es un pecado que está en la Biblia. Segunda de Crónicas, los sacerdotes le dicen en el 26:18, no te corresponde a ti, el sacerdote exhortando al rey desordenado, no te corresponde, no toques lo que no te corresponde. No te corresponde. No te corresponde. Haz lo que te corresponda y cuando salgas de ahí serás bendecido. ¿Saben qué dice la palabra? No, esto es brutal. Esto es brutal. ¿Saben qué dice la palabra del Señor, hermanos, en la Biblia? En una de las leyes en Israel, y por ende la podemos aplicar a nosotros. Dice en Deuteronomio, este sí que lo pones, en el 17, 12, 14, que este es bueno. El soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. Otra oportunidad. Deuteronomio 17, 12, 14. El soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. Así extirparás de Israel el mal. Todo el pueblo lo sabrá y tendrá temor y dejará de ser altivo. Lo voy a repetir. El soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. No está diciendo, si el sacerdote es malo, podéis hacer desacato. Si el sacerdote no os gusta, podéis mostrar desacato. Está diciendo, si el sacerdote está puesto por Dios, lo siento, no puedes mostrar desacato. ¿Os acordáis del apóstol Pablo? Esto está escrito y Pablo, es que claro, cuando uno estudia la palabra y se la come y la ama, uno es preso de lo que ama. No lo pilláis, otra vez. ¿Saben qué dice? Dice, todo el pueblo lo sabrá, lo hemos leído, porque la medida es una medida oficial y pública. ¿Os acordáis de Pablo? Leo el 23:3 de Hechos. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Es que ¿saben qué pasa? Pablo estaba siendo juzgado por gente de Israel, por sacerdotes de Israel. Y cuando los tiene delante no los reconoció. Y dicen, uno de ellos dice, golpeadlo. Y ¡bum! Le pegan bofetón a Pablo. Y Pablo se levanta y dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. ¿Por qué quebrantó la ley? Porque no puede ser golpeado un hombre antes de escucharlo. Eso decía la ley. Y ahora ¿saben qué pasa? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias.
Otra oportunidad. ¿No? ¿Estáis en el tema? Es decir, Pablo dice, pared blanqueada, lo mata, le exhorta, le pega aquí en el cuello. Y los que estaban ahí dicen, al sacerdote de Dios injurias. ¿Saben qué dice Pablo? Podría haber dicho, sí, porque yo soy Pablo, soy el monstruo de la teología, y yo aquí a este no lo veo para nada, que está puesto aquí por no sé por quién, y yo digo que es un falso. Pero no dijo eso, hermanos. ¿Saben qué dijo? Dijo Pablo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuidado, hermanos. Mucho cuidado, que el Señor no nos juzgue por estas cosas. Si las autoridades son puestas por Dios, si son siervos de Dios, imaginaros que Dios nos ayude. O lo que hizo David con Saúl, lo vio poseído, hermanos. ¿No lo sabéis? Que lo vio poseído, escúchenme. ¿Tú podrías decir de un poseído que es un príncipe de Dios? Yo no llego a esa altura, pero David dijo que era el ungido. No será mi mano contra el ungido, pero si lo has liberado, no será mi mano contra el ungido. ¿Por qué? Porque David tenía algo segurísimo. ¿El qué? David sabía que a Saúl lo había puesto Dios. Lo había puesto Dios. Mi mano no lo señalará. Impresionante. Pablo no notó que era el sumo sacerdote. No lo notó. Es aplicable esto, sí. Que se nota que seamos los sumos sacerdotes, hermanos. Que se note que seamos sacerdotes, Pablo, que se note, porque a veces no lo notamos o no lo hacemos notar. No lo hacemos notar, y esto es muy largo, pero voy a pasar un poco. Uzías llegó a ser un rey en minúscula sin un rey en mayúscula. Vosotros que sois pastores, hombres de vuestras casas, que no seáis pastores en minúsculas sin el pastor en mayúsculas. Reyes y sacerdotes sin reyes, sin rey ni sacerdote. Los sacerdotes vieron una corona más alta. Y voy al texto donde hemos leído, el levita de Judá. Atención ahora. El levita de Judá. Ya os he dicho que era para escuchar, pero ahora viene un poco de otra manera. Este levita de Judá aparece en escena. Se va de su familia porque no lo reciben. Aquí no puedes ser levita, porque tú no eres levita, tú eres de Judá. Aquí no puedes ser. Se va y de repente hay un hombre que se llama Micaías. Y Micaías, para ser muy breve, dice la palabra del Señor. Escuchad la historia, que si no os perdéis. Micaías dice la palabra del Señor que tenía una madre que era rica y que se había hecho ídolos y terafines, ídolos domésticos. Ídolos domésticos. ¿Cuántos ídolos domésticos tenemos en la casa, eh? A veces nuestros hijos se convierten en ídolos domésticos. Ídolos domésticos, terafines. Nuestras costumbres, ídolos domésticos. Nuestra manera de pensar, ídolos domésticos. Y aquella mujer tenía ídolos domésticos, terafines y un efod de oro, lo más grande del mundo tenía. Y de repente se lo roban. ¿Y saben qué hace aquella mujer? Por el alma de esto y el alma del otro, que se le caigan las manos a quien haya tocado, lo más grande de la jura más grande de la historia. Maldice, empieza a maldecir, y a los días le dice su hijo, maldijiste al que te robó, pero es que fui yo. Ay, bendito seas de su mamá. Bendito de su madre. O sea, ves el pecado en otros, pero cuando lo hace tu hijo es bendito. En otros sí, pero cuando lo hace tu hijo no. En otros lo ves negrísimo, pero cuando lo hace el mío es blanquísimo. ¿Habéis visto el cambio? Malas desgracias. Pero si eres tú, no. Si eres tú, no. Siempre estas madres, siempre estas madres. Y en ese momento en que Micaías le dice, bueno, mamá, te lo devuelvo, aquella mujer dice, edificaré un altar al Señor Dios de Israel con estos ídolos. Es guapísimo. Porque muchos de nosotros tenemos en casa altar a Dios con ídolos. Y el Dios que oramos es un Dios que nos hemos inventado con los ídolos nuestros.
Y el falso levita de repente aparece en escena, va a casa de Micaías, ve que es un hombre que tiene de aquí, ve a la madre, dice, esta es la mía, y le dice Micaías, ¿por qué no te quedas aquí y eres nuestro sacerdote y nuestro padre? Y el levita dice, mortal, ¿qué me dais? Te quedas aquí, te voy a dar lo que me pidas porque quiero un sacerdote, porque tomba, porque gira. Y el falso levita vivió sacrificando en el desorden, porque oraban a Dios, hermanos. Escuchen, ¿estáis aquí? Que oraban a Dios, no a Baal, a Dios, con ídolos, terafines y un falso levita. ¿Estaremos haciendo esto nosotros? ¿Habrá gente que esté orando al Dios de Israel con terafines, con ídolos y con falsos maestros? Y esforzándose en su manera de sacrificar, pero condenado en el desorden y en el pecado. Dice la Biblia, un texto precioso, dice, y Micaías consagró al sacerdote. Qué bien, ¿eh? Cómo hay gente, hombres que consagran a otros hombres, pero si no es Dios... Si no es Dios, no es nada, hermanos. Es por eso que sacrificaba y ofrendaba y ofrecía. Pero me impresiona, y ahora vengo a lo que dije después, que no hay juicio en contra del levita. ¿Saben por qué, hermanos? Esto me impresiona. ¿Saben por qué no hay juicio? ¿Saben que una vez Nadab y Abiú, en el cáliz de la presencia del Señor, hijos de Aarón, escúchenme, muy fuerte, hijos de Aarón, ofrecieron incienso? Los que tenían que ofrecer eran sacerdotes, hijos de Aarón, de la tribu de Leví, pero lo ofrecieron en una hora que Dios no mandó. ¿Saben qué hizo Dios? ¡Bum! Se los carga, se los quita de en medio. ¿Saben por qué se los cargó en bendición? ¿Por qué los mató en bendición? Porque había rey. ¿No lo entendéis? A este, por más que sacrificaba, no le viene al juicio porque no tiene rey. Si estás sacrificando mal, si estás desordenado y no hay juicio, probablemente es porque no hay rey. Espero que lo entendáis lo que estoy hablando. Las oracioncitas de escondidas al orden pastoral. Las minicélulas rebeldes de tomar café. Los grupitos discordantes. Estás prohibiendo tomar café de ninguna manera, hermanos. Bendición tras bendición tras bendición. Pero según el corazón con que se haga. Cuidado, hermanos. Cuidado, 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 porque no prosperarás. No vas a prosperar. Cenas para que... yo quiero hacer una cena en casa, pero en verdad no es cena, es que quieres formar un grupo y quizás no esté viendo a alguien aquí. Y esto aquí no pasa, hermanos, no pasa. Pero si pasara, o esto tiene que ser profilaxis, genial, porque si lo haces en desorden y no estás enjuiciado es que no tienes rey. Dios quiera que te venga un castigo, porque querrá decir que tienes rey. No hay juicio porque no hay rey. No vemos gente enjuiciada andando mal porque no tienen rey. Esto es el peor de los casos, porque yo quiero que cuando yo haga algo mal, Dios me castigue. ¡Es mi Padre! Pero si ando mal, señalo, critico, difamo y no me castiga, ¿qué me está pasando? Muy sencillo, no tienes rey. No hay una autoridad por encima de ti, tú eres la autoridad. No hay respuesta contra el fraude porque no hay rey. Conoceremos una iglesia verdadera en la respuesta contra el fraude. Si no hay, es que esa iglesia no tiene rey. Me estoy haciendo largo, ¿no? La necesidad supersticiosa de Micaía dará lugar a un sacerdocio desordenado. Todos quieren pastores para que les limpien las espaldas, para que estén de cenas con ellos, para que digan qué bonito eres, pero alguien que les cante las 40 no lo quieren. Es por eso que es pura superstición el venir al culto para muchos de nosotros. Porque esto es el paraguas que detiene el juicio. No estás entendiendo nada. Si no hay juicio, no hay rey. En ese devenir de las circunstancias,
está el levita de la tribu de Judá sacrificando de fenómeno allí en casa de Micaía. De repente, una tribu de Israel, unos hombres, se encuentran con Micaía, se enteran que tiene los terafines y los roban. Le roban el oro, le roban la plata, le roban los ídolos, y Micaía se enfada y el levita también. Y yo digo, hermanos míos, oh hermanos míos, ojalá alguien me robara los ídolos. No es igual. Ojalá alguien me robara a los ídolos. Gente que ama las multitudes, que me roben los ídolos, por favor. A veces la aparente desgracia es pura gracia. A veces vienen enfermedades y no sabemos por qué. Es que Dios te está quitando los ídolos. A veces vienen cosas y no sabemos por qué. Y tú dices, es desgracia. No es desgracia, es pura gracia. Es gracia de Dios. Gracia de Dios. Que me roben los ídolos, por favor. Y cuando están los hombres de Dan en esa función de robar, el levita dice, ¿por qué hacéis esto? Porque la reacción del levita, claro, es robo. La Torá pone, no robarás. Y el levita tenía que habérsela aprendido. No robarás. Y roban. ¿Por qué hacéis esto? Parecía que había reaccionado bien, ¿verdad? Pero los sacerdotes le dicen, vente con nosotros y deja porque en vez de ser sacerdote para uno, serás sacerdote de una tribu. Y dice, pues me voy con vosotros. Parecía que había reaccionado bien, pero hermanos, era un fraude. Porque hay gente que necesita esto, necesita más gente que apoye. Con pocos no tiene suficiente. El desorden hará que se incurra en diversos pecados. Y cuando el sacerdote, el levita, dice, ¿por qué hacéis esto? ¿Saben cuál es la respuesta? Esta palabra me impactó. La respuesta de la tribu de Dan es, pon la mano en tu boca. Cállate. Pon la mano en tu boca. Y esta es la práctica natural de este siglo. Sacerdotes que ponen la mano en su boca para callar pecados. No solo la ponen otros, sino te obligan que te la pongas tú, porque otros te ponen la mano en la boca para que no hables, pero dicen, otros mandan más aún, pon la tuya. En su boca solo tendrán carne, mano. No habrá palabras, sino su propia opinión. ¿Cuántas manos en la boca para pastorear multitudes? Hay denominaciones que han crecido a base de poner manos en la boca. Iglesias que están de pie, entre comillas, porque ponen manos en la boca, porque si se hablara el evangelio se quedan vacías. Si se hablara la verdad la gente se va. Pero saben qué triste, el levita tenía la Torá y era un sacerdote y el levita nunca podría predicar en Dan, en esta tribu, de lo malo que es robar. No podría hablar de Éxodo 20:15 porque ha sido él el que se ha vendido a los que han robado. No podría predicar acerca de la idolatría. ¿Por qué? Porque él mismo es un idólatra, como dice Éxodo 24, porque él va detrás de los terafines y de los ídolos. No podrá predicar del pecado de callar la verdad, como dice Éxodo 23, porque él lo ha hecho. Y estas verdades estarán fuera del alcance de la tribu de Dan. ¿Queréis un sacerdote que calle verdades? ¿Queréis un sacerdocio que ponga la mano en la boca? Hoy hay muchos hipócritas que copian el mensaje sin vivirlo, pues así dicen que somos lo mismo. No somos lo mismo. Mi Señor no es el suyo. Ponen la mano en la boca para que no digamos la verdad. Y Micaías se juega la vida por sus ídolos, va detrás, porque hay gente que se está jugando la vida y se la deja por sus ídolos, no por Dios, sino por sus ídolos. Pero esto lo paso de largo y voy al final del tema, porque hay algo aquí que quizás no os hayáis dado cuenta, que rompe la palabra por la mitad. Voy al principio del texto. El texto dice, y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y había un joven de Belén de Judá. ¿No suena esto, hermanos? De Belén de Judá, no dice de otro sitio, hay muchos en Judá, hay muchos sitios, pero dice de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, sacerdote. ¿No os rompe el corazón por la mitad? A mí sí, ¿saben por qué? Porque la Iglesia del Camino tiene un sacerdote. No, un sumo sacerdote. Otra oportunidad.
¿Y saben qué? Casualidad, el sumo sacerdote de la Iglesia del Camino nació en Belén de Judá. ¿Saben que el sumo sacerdote de la Iglesia del Camino no es de Leví? ¿Qué ha pasado? Pues es un fraude, hermanos. Es un fraude de sacerdocio, porque si la Biblia aquí dice que esto es un fraude, ¿cómo es que usted y yo tenemos al sumo sacerdote y no viene de Aarón ni tampoco de Moisés, sino viene de la tribu de Judá? Nuestro sacerdote, primero diré, es especial. Nadie le pone la mano en la boca. ¡Aleluya! ¿Qué tiene en la boca? No tiene la mano de ninguna denominación, no tiene la mano de ningún presidente, no tiene la mano de ningún rey. Nuestro sacerdote, dice la Biblia, tiene en su boca una espada de 2 filos. ¡Aleluya! Nuestro sacerdote no se vende por terafines ni los ídolos de una tribu. Él no va detrás de unos ni va detrás de otros. Él dice, si queréis iros, también podéis iros vosotros. Pero nosotros, como el pescador iluminado, decimos desde aquí, 2000 años después, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero sigue habiendo un problema. Nuestro sacerdote está desordenado. No es de la tribu de Leví. Y Moisés dijo, Dios le dijo a Moisés, no hay sacerdocio fuera de Leví. ¿Cómo hacemos? ¿Está Cristo en el desorden? No, porque el sacerdocio de Cristo no está limitado por la regulación de Leví. Lo supera. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno. Vale, está muy bien, pastor, pero ¿de dónde lo sacas esto? ¿Qué haste vas a sacar de la manga? ¿Cómo es pues que este sacerdote, y voy diciendo cosas, nos llama reyes a nosotros y sacerdotes también? ¿Va Cristo en contra de su palabra que él ha escrito? Le está llamando a usted sacerdote y usted no es de la tribu de Leví. ¿Qué ha pasado pues? Es más, los judíos abogaban por la falsedad del sacerdocio de Cristo. El fraude del sacerdocio del Yeshua que había venido. Porque sus discípulos decían, es sacerdote. ¿Cómo puede ser sacerdote si es de la tribu de Judá? Pero hermanos, no lo escribió ningún profeta. Lo escribe Moisés en su ley. Me encanta este detalle, porque no lo escribió Isaías, no lo escribió Jeremías, no lo escribió Ezequiel, lo escribió Moisés en su ley. ¿Qué escribió? Escribió que de repente, un día cuando Abraham estaba cercado por todo lleno de enemigos, cuando estaba de camino a sacrificar a su hijo, cuando estaba ordenado por la mano del Señor, de repente aparece un misterioso personaje, un hombre delante de él al cual dice, a este sacerdote Melquisedec le debo dar los diezmos. Y Abraham saca de los diezmos y se los ofrece. ¡Aleluya! Es por esto que no lo dice Gálatas, no lo dice, hermanos míos, Corintios, no lo dice tampoco Primera de Pedro, no lo dice tampoco Tesalonicenses, ni Apocalipsis lo dice. El escritor de la carta a los Hebreos dice, porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá. Una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio y dice Dios, porque no lo dice ningún hombre, tampoco lo dicen sus discípulos, dice Dios, tú, señala a su hijo, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el cual no tiene ni principio ni fin de días. No se conoce su genealogía, pero aquí sí estamos aquellos que le amamos. Sacerdote para siempre, sacerdocio eterno, misterioso el Rey justo. En hebreo, Melech Zadik. Para ustedes Melquisedec, pero para los hebreos Melech Zadik significa el Rey de justicia. Aleluya. Rey de Salem. El Rey de reyes y Señor de señores,
receptor de los diezmos del Padre Abraham. Todo esto sirve para algo, para que usted medite en cuál es el lugar de su tribu. Que usted no pise el lugar de otros, ni tampoco deje de tener la responsabilidad que Dios le llama. Y que nuestro sacerdocio es un sacerdocio especial, que no viene por las ordenanzas de los hebreos, sino que viene por el Rey de justicia, un sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec, al cual el padre Abraham, padre de judíos y de la iglesia también, le dio los diezmos de su propio bolsillo. Oramos al Señor.